Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy en esta ocasión estaremos viendo el capítulo 2. Vamos a ver la estructura de las células y el ciclo celular en las plantas. Para estudiar las células vegetales usamos los valiosos microscopios. Hay dos tipos de microscopios, el microscopio óptico y el microscopio electrónico. El microscopio óptico es el que encontramos en los laboratorios, comúnmente en las aulas de los colegios. Estos microscopios ópticos desvían la luz y crean una imagen aumentada. Son muy útiles porque aumentan hasta 1000 veces la imagen que uno ve normalmente con nuestros ojos. O sea, podemos ver imágenes de 200 nanómetros. Luego tenemos los microscopios electrónicos. Hay dos tipos de microscopios electrónicos. Estos microscopios ven imágenes enfocando electrones con una lente magnética. Los dos tipos de microscopios electrónicos son el microscopio electrónico de transmisión, MET, y el microscopio electrónico de barrido, MEB. El microscopio electrónico de transmisión, los electrones atraviesan una sección muy fina del tejido y así podemos ver las estructuras internas de la célula. Por ejemplo, acá tenemos unos cloroplastos muy claramente. Estos microscopios electrónicos de transmisión aumentan hasta 100.000 veces la imagen que nuestros ojos ven. O sea, podemos ver cosas que tienen 2 nanómetros de tamaño. Por otro lado, tenemos los microscopios electrónicos de barrido, el MEB. Estos microscopios electrónicos disparan electrones a la superficie del espécimen. No penetran el espécimen, pero nos dan una imagen muy detallada de las cosas que son muy pequeñitas. Por ejemplo, aquí observamos un granito de polen con todos sus detalles. Este tipo de microscopios no aumenta mucho, pero nos sirve muchísimo porque podemos ver detalles muy finos. Aumenta hasta 20.000 veces lo que nuestros ojos ven. Y tenemos microscopios gracias a dos señores que vivieron hace mucho tiempo, pero fueron los primeros en utilizar los microscopios. El primero de ellos fue don Robert Hooke. Este científico inglés vivió de 1635 a 1703. Este científico fue el primero en ver las células. Él vio células de la corteza del roble, células de corcho. Él utilizó este microscopio. Aquí se ve muy pequeñito, pero este microscopio medía alrededor de 1 metro de tamaño, era bastante grande. Sin embargo, él vio este tipo de células del roble. Él fue el que inventó el término célula. Él se inspiró en las celdas que utilizaban los monjes en los monasterios. A él le parecía que la disposición de estas células era muy parecida a las celdas que usaban los monjes en ese entonces. Al otro que debemos mucho, que trabajó con los microscopios, fue este científico holandés Anthony van Leeuwenhoek, que vivió de 1632 a 1723. Él fabricó unos microscopios sumamente pequeñitos, ahí los podemos observar, alcanzan menos de la mitad de la mano. Y con estos microscopios, aunque no parece, podría aumentar 500 veces lo que nuestros ojos ven. Este holandés fue el primero en observar microorganismos. Él decía que había más microorganismos en la boca de los seres humanos que los súbditos en el reino. Después de la elaboración de estos microscopios, de estos primeros microscopios, se fueron investigando que todos los organismos están compuestos por células. Primero se determinó que todas las plantas están compuestas por células, y más adelante, pasaron muchos años después, se descubrió que los animales están compuestos por células también. Muchos trabajaron en estos estudios. Uno de ellos fue Sladen en 1838, Schwann en 1839 y por último otro investigador, Virchow, en 1855, ideó lo que se ha llamado la teoría celular. La teoría celular está compuesta por 3 postulados.
El primero de ellos dice que todos los organismos están compuestos por una o más células. El segundo postulado dice que la célula es la unidad básica de la estructura de todo organismo. Y el tercer postulado es que todas las células se originan a partir de células ya existentes. O sea, las células no se crean así como nos decía la generación espontánea, que en ese entonces pensaban que los organismos surgían espontáneamente. No, las células provienen de células que existieron antes. Las células procariotas, hay dos tipos de células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas son las bacterias. Recordemos que las bacterias son unicelulares. Las células procariotas fueron las primeras formas de vida que evolucionaron en nuestro planeta hace más o menos 3.500 millones de años. Son células muy pequeñitas, pueden medir de 2 micras a 7.5 micras. Sin embargo, son mucho más pequeñas que las células eucariotas. Aquí tenemos, por ejemplo, una célula eucariota de un vegetal. Se dice que las células eucariotas evolucionaron de células procariotas a través de lo que se ha llamado la teoría endosimbiótica. Esta teoría propone que la célula eucariota se produjo debido a la ingestión. Una bacteria grande depredadora hirió células pequeñitas y estas células no fueron digeridas, sino que se quedaron en el interior de la célula grande y con el tiempo, evolutivamente hablando, por supuesto, llegaron a formar diferentes orgánulos de la célula, por ejemplo, el cloroplasto y las mitocondrias. Se me olvidaba decirles que las células eucariotas son mucho más grandes, pueden medir de 5 micras a hasta 20 micras. En las células eucariotas entonces encontramos un núcleo definido, un núcleo cerrado, y también encontramos diferentes orgánulos dentro de la célula, por ejemplo, orgánulos como la mitocondria, como los cloroplastos, etc. La mayoría de organismos que poseen células eucariotas son pluricelulares, pero también encontramos muchos unicelulares. Sobre todo organismos microscópicos son unicelulares. Los orgánulos, en este caso de las células eucariotas, se encargan de diferentes funciones. Por ejemplo, los cloroplastos se encargan de realizar la fotosíntesis. Las células utilizan 4 tipos de macromoléculas. Se han llamado macromoléculas porque son moléculas bastante grandes. Son las 4 tipos de moléculas biológicas. En primer lugar tenemos los ácidos nucleicos. Entre los ácidos nucleicos tenemos el ADN y el ARN. El ácido desoxirribonucleico contiene la información genética. Ahí esa molécula está compuesta por genes. Cada gen codifica una característica en el organismo. Y por el otro lado, el ARN, ácido ribonucleico, se encarga de la síntesis de proteínas. El otro tipo de macromolécula que encontramos en las células son las proteínas. Las proteínas están compuestas por otras pequeñas estructuras que se llaman aminoácidos. Las proteínas tienen muchísimas funciones, cientos de funciones. Por ejemplo, se encargan de definir las características físicas de un organismo. Son componentes estructurales de muchas partes del organismo. Por ejemplo, encontramos proteínas en la membrana plasmática de la célula. Hay proteínas que realizan trabajo como enzimas. Este tipo de proteínas o estas enzimas participan en todas las reacciones químicas. Otro tipo de proteínas también trabajan en transporte, por ejemplo,
proteínas que se encuentran en la membrana plasmática de las células se encargan de transportar cosas de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. El otro tipo de macromolécula que utilizan las células son los carbohidratos. Muy importante, los carbohidratos son los azúcares, la glucosa, el almidón, por ejemplo. Tienen diferentes funciones, entre ellas son fuente de energía. Recordemos que el almidón está compuesto por un montón de moléculas de glucosa y son fuente de energía. También los carbohidratos sirven como bloques estructurales. Por ejemplo, la celulosa, que también está compuesta por muchas glucosas, forma parte de la pared celular en las células vegetales. El otro tipo de macromolécula que encontramos en las células son los lípidos, las grasas. Participan en muchas cosas en la célula, pero principalmente sirven para almacenar energía. También pueden constituir bloques estructurales. Encontramos lípidos en la membrana celular de las células, está compuesta por un tipo de lípidos. Y también lípidos los encontramos formando capas protectoras, por ejemplo, en las hojas en la cubierta que protege las hojas en los vegetales. Vamos a estudiar ahora los principales orgánulos que tenemos en la célula vegetal. Antes de entrar a describir las partes de la célula, recordemos que la célula vegetal se diferencia en tres cosas de la célula animal. Primero que todo, la célula vegetal tiene una pared celular. Esta pared celular está compuesta por celulosa, sirve para protección, para darle sostén a la célula y al vegetal. La pared celular no la encontramos en la célula vegetal. La segunda característica es la vacuola. Esta vacuola grande presente en la célula vegetal no la encontramos en las células animales. Y la tercera característica son los plastidios, por ejemplo los cloroplastos. Los cloroplastos que realizan la fotosíntesis, por supuesto, no los tenemos en la célula animal. Muy bien, empezamos a describir las partes de la célula. Empezamos por el núcleo. Acá tenemos el núcleo, como pueden apreciar. En el núcleo encontramos el ADN. El ADN ahí está encerrado, nunca sale el ADN del núcleo, ahí está muy bien cuidado, preservado. Y el núcleo, los cromosomas en el núcleo forman una estructura compleja. El ADN forma una estructura compleja que se llama cromosoma. Recordemos que el ADN, de nuevo, como les dije hace un rato, está compuesto por genes. Cada partecita de esa molécula de ADN forma un gen y cada gen va a codificar para la producción de una proteína específica. En el núcleo encontramos los nucleolos. Los nucleolos son unas pequeñas partes que se encuentran acá dentro del núcleo. Pueden ser 1 o 2 nucleolos. Los nucleolos se relacionan con la elaboración o la fabricación de los ribosomas, que también están relacionados con la síntesis de proteínas. Y cubriendo el núcleo encontramos la envoltura nuclear, la membrana nuclear. La membrana nuclear tiene unos poros, acá los pueden observar. Por esos poros se realiza el intercambio de sustancias con el citoplasma. Recordemos que el ARN mensajero sale por esos poros, cuando va a realizar la síntesis de proteínas. Los ribosomas dirigen la síntesis de proteínas con ayuda del ARN mensajero. Los ribosomas los encontramos pegados al retículo endoplasmático rugoso y también encontramos ribosomas libres en el citoplasma. Los ribosomas están constituidos por varios tipos de ARN. Algunos investigadores no consideran a los ribosomas verdaderos orgánulos,
ya que son partículas muy pequeñitas, carecen de membranas plasmáticas y también encontramos ciertos ribosomas en células procariotas. En bacterias encontramos ribosomas a pesar de que son un poco diferentes y son más pequeños. Por estas circunstancias, algunos investigadores no consideran a los ribosomas verdaderos orgánulos. Luego tenemos el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático lo encontramos acá muy pegadito al núcleo. Es una red de membranas conectadas entre sí en el citoplasma. Ahí en el retículo endoplasmático se fabrican y se exportan dos tipos de moléculas. Los lípidos, que el encargado de sintetizar lípidos es el retículo endoplasmático liso, y las proteínas, que el encargado de sintetizar proteínas es el retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos el aparato de Golgi. Se llama así en honor a la persona que lo descubrió. Es una serie de sacos llamados cisternas que se doblan uno con otro, como una especie de sacos, ¿verdad? Cada uno de esos sacos se le ha llamado cisternas. En el aparato de Golgi se almacenan y se modifican todas las moléculas producidas por el retículo endoplasmático. Entonces, el retículo endoplasmático sintetiza lípidos y proteínas, los envuelve en unas estructuras que, si las pueden ver acá, se llaman vesículas. Esas vesículas llegan al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se almacenan y se modifican. Se modifica la estructura de la molécula para que sirvan para una función específica. Luego, ya modificadas estas moléculas, se envuelven de nuevo en vesículas y estas vesículas son transportadas a donde se van a utilizar ya las proteínas o los lípidos que se han modificado. Luego tenemos los plastidios. En las células vegetales hay unas estructuras que se llaman plastidios. El principal de los plastidios son los cloroplastos. Los cloroplastos realizan la función de la fotosíntesis. Ahí en los cloroplastos encontramos la clorofila y esa clorofila se encarga de absorber la luz solar. La luz solar modifica la molécula de la clorofila y así se inician toda la serie de reacciones que conforman la fotosíntesis. En los cloroplastos entonces se fabrican y se almacenan los nutrientes, los azúcares, la glucosa principalmente. Los cloroplastos se encargan o son los que les dan el color verde a los vegetales. Dentro de los cloroplastos entonces tenemos unas estructuras muy pequeñitas que se llaman tilacoides. Esos tilacoides son como moneditas. Ahí donde se realiza parte de la fotosíntesis, un conjunto de tilacoides se llama grana. Rodeando estos grana tenemos un fluido que se llama estroma. Todo el estroma que está rodeando los tilacoides se encarga de almacenar los azúcares producidos durante la fotosíntesis. En síntesis, la fotosíntesis se realiza una parte en las membranas de los tilacoides y otra parte en el fluido llamado estroma. Otro tipo de plastidios son los leucoplastos. Los leucoplastos son plastidios que no tienen color, sirven para almacenar diferentes sustancias. Uno de los más comunes que encontramos son los amiloplastos. Como su nombre lo dice, los amiloplastos almacenan almidón como fuente de energía. Otro tipo de plastidios que encontramos en las células vegetales son los cromoplastos. En los cromoplastos encontramos pigmentos amarillos, pigmentos naranjas, pigmentos rojos.
le dan el color a las flores, por ejemplo, le dan el color a los frutos. Si tenemos, por ejemplo, un tomate maduro rojo, ese rojo es debido a los cromoplastos. Tenemos después las mitocondrias. Las mitocondrias se encargan de convertir la energía química almacenada en ATP. Entonces, la energía química se almacena en azúcares, en glucosa. Esa glucosa después es transformada en energía a través de la molécula que se llama ATP, adenosintrifosfato. Esta transformación de la glucosa en energía, en ATP, se realiza en las mitocondrias. Entonces este orgánulo es muy importante para la célula porque va a proporcionar toda la energía que se necesita para muchas de sus funciones, para todas las funciones del metabolismo celular. La mitocondria está compuesta por dos membranas, una membrana interna y una membrana externa. La membrana interna forma unas estructuras, está como plegada y forma unas estructuras que se llaman crestas, dejando unos espacios acá que se llama matriz. Entre la membrana interna y la membrana externa queda un espacio que se llama espacio intermembranas. En esta membrana interna y el espacio intermembranas se realiza parte de lo que es la respiración, que es un proceso complejo que vamos a ver más adelante, en donde se obtiene la energía en forma de ATP. Además de los orgánulos que hemos visto, encontramos un tipo de estructuras mucho más pequeñas a los que se les ha llamado microcuerpos. Los microcuerpos entonces son muy pequeñitos, son orgánulos muy esféricos que contienen diversos tipos de enzimas. Entre los microcuerpos encontramos los peroxisomas. Son muy importantes porque se llaman así porque procesan el peróxido de hidrógeno, que se produce en muchas reacciones químicas que se llevan a cabo en la célula. El peróxido de hidrógeno es muy tóxico si se acumula en grandes cantidades. Entonces los peroxisomas se encargan de procesar este peróxido para que no sea tóxico. Otro tipo de microcuerpos son los glioxisomas. Los glioxisomas se encargan de convertir grasas en azúcares. Por ejemplo, en las semillas, durante la germinación, pues las grasas contenidas en las semillas van a convertirse en azúcares y así de esta manera obtener energía para producir la germinación. Los glioxisomas no los encontramos en los animales, solo en las células vegetales. La otra estructura que es propia de las células vegetales son las vacuolas. Las vacuolas realizan diversas funciones, tienen muchas funciones en la célula. En la célula vegetal determina la forma de la célula. Más o menos el 90% del volumen de la célula lo ocupa la vacuola. Está llena principalmente de agua y de sales, cristales, pigmentos. A veces procesan desechos, regulan la concentración de sales, por ejemplo. Aquí tenemos la vacuola. La membrana que rodea la vacuola se llama tonoplasto. En la célula encontramos lo que se ha llamado citoesqueleto. El citoesqueleto va a controlar la forma y el movimiento de la célula. El citoesqueleto está compuesto por varios tipos de proteínas. Una de esas proteínas se llaman microtúbulos.
Estos microtúbulos están compuestos por una proteína que se llama tubulina. Los microtúbulos pueden medir unos 25 nanómetros. Se encargan del movimiento de las moléculas, el movimiento de los orgánulos y también del movimiento de los cromosomas durante la división celular. También los microtúbulos pueden ser los componentes de los cilios y de los flagelos cuando están presentes en ciertas células, por ejemplo, en los espermatozoides de musgos y de los helechos. Otro componente del citoesqueleto son los microfilamentos. Aquí tenemos un microfilamento. Vean que los microfilamentos miden más o menos 7 nanómetros. Los microfilamentos están constituidos por una proteína que se llama actina. Los microfilamentos causan el movimiento y el cambio de forma en la célula. Por ejemplo, se encargan de un proceso que se llama ciclosis, que es el movimiento de los cloroplastos alrededor de la vacuola. Los cloroplastos se van moviendo muy lentamente alrededor de la vacuola. Esto es debido a los microfilamentos. Los microtúbulos y los microfilamentos se asocian con otro tipo de moléculas que se llaman proteínas motoras o motores moleculares. Estas motores moleculares, por ejemplo, mueven cilios, se encargan de mover los cilios y también se encargan de mover los orgánulos. Funcionan como unas patitas, van así como un movimiento como si fueran piernas. Se encargan, por ejemplo, de mover los cloroplastos. Cuando los cloroplastos están muy expuestos a la luz solar, tienen demasiada energía solar, las proteínas motoras se encargan de mover a los cloroplastos en una posición donde la energía solar no le llega tanta. Estos proteínas motoras, por supuesto, necesitan de ATP para poder funcionar. Y por último, el último componente del citoesqueleto son los filamentos intermedios, que aquí los tenemos. Son un poquito más gruesos que los microfilamentos, pero más delgados que los microtúbulos. Pueden medir entre 8 y 12 nanómetros. Su función en los vegetales no está muy clara. Se ha determinado que puede ayudar a dar la forma y la estructura de la célula. Sin embargo, no se ha establecido muy claramente su función. Una parte muy importante de las células son las membranas, que funcionan como barreras protectoras. Hay membranas dentro de la célula y exteriormente a la célula. La membrana plasmática entonces es la que cubre la célula, en la parte exterior de la célula. La membrana plasmática va a controlar todo lo que entra y todo lo que sale de la célula. Se ha establecido que la membrana tiene una estructura que se ha llamado modelo de mosaico fluido. Este término se debe a que la estructura aparenta ser un mosaico y fluido porque está constituido por una serie de proteínas. Estas que se ven acá son proteínas. Esas proteínas están moviéndose por toda la membrana y por eso se le dice mosaico fluido. La membrana plasmática está constituida por una doble capa de unos lípidos que se llaman fosfolípidos. Aquí tenemos una estructura de un fosfolípido. Esta parte se le llama cabeza, es una parte polar hidrofílica, y esta parte se le llama colas. Las colas son ácidos grasos
y son sustancias hidrofóbicas. Como pueden apreciar aquí, los fosfolípidos se establecen en una doble capa, dejando la parte polar para afuera y para adentro, las partes hidrofílicas. Recordemos que la membrana plasmática es selectivamente permeable, o sea, solo ciertas moléculas, ciertas sustancias son las que van a pasar a través de la membrana. Y como les acabo de decir, hay una gran variedad de proteínas constituyendo la membrana. Estas proteínas se encargan de favorecer la entrada y la salida de sustancias a través de la membrana. En la célula vegetal tenemos la presencia de una pared celular. Esta pared celular está compuesta por celulosa. Esta pared protege y define la forma de la célula en los vegetales. Está externa a la membrana. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos células juntas. Acá se sitúa más o menos la membrana. Acá entre célula y célula tenemos una estructura que se llama laminilla media. Acá esta parte un poco café tenemos la pared celular primaria. Y en algunas plantas que tienen crecimiento secundario, en plantas leñosas, tenemos la presencia de una pared celular secundaria. Esta pared celular secundaria es mucho más ancha que la primaria y está entre la primaria y la membrana plasmática. La pared celular secundaria le da sostén a la célula y sostén al vegetal también. La pared celular primaria y secundaria están compuestas por celulosa y ahí tenemos la presencia de una molécula que se llama lignina, que le da todavía mayor fortaleza a la célula, le da resistencia, la lignina. Ok, vamos ahora a estudiar lo que se ha llamado el ciclo celular. El ciclo celular describe las fases de la vida de una célula. La mayor parte de la vida de una célula la pasa en lo que se llama la interfase. El 90% de la vida celular lo constituye la interfase. Aquí tenemos toda la interfase. Como ven, el 90% de la vida de las células ocurre o la pasa en interfase. La interfase tiene 3 subfases, la G1, la S y la G2. En la G1 es una subfase de crecimiento y desarrollo. Ahí la célula crece, se desarrolla, se especializa. En la fase S ocurre la duplicación del ADN. Ahí se forman las 2 cromátidas hermanas. O sea, el ADN se duplica. Y luego tenemos la fase G2, que es una fase de preparación para la división celular. Luego de la interfase viene la fase mitótica. La fase mitótica abarca un 10% de la vida celular. Abarca lo que es la división celular, básicamente. Y aquí durante la división celular las cromátidas hermanas pasan a dividirse en cromosomas separados y el núcleo y el citoplasma también se dividen formando células totalmente separadas durante lo que se llama la citoquinesis. La mitosis, la división de la célula, va a originar 2 núcleos hijos. La mitosis se divide en 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase, terminando con la citoquinesis. Empezamos
por la profase. Durante la profase, recordemos que antes de que inicie la profase, los cromosomas ya se habían duplicado durante la interfase. Cuando empieza la profase, entonces, los cromosomas ya están duplicados, forman dos cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas se unen en el centro mediante lo que se llama centrómero. Esos cromosomas se empiezan a condensar, se unen, se aprietan unos con otros. Recordemos que un cromosoma alargado puede medir hasta 2 metros, pero durante la profase se condensan, se agrupan, formando las cromátidas hermanas. Durante la profase comienza a formarse el axonema, que está compuesto por los microtúbulos que acabamos de ver, estas proteínas llamadas microtúbulos, que son los que se van a encargar de llevar los cromosomas a los polos. Durante la profase se rompe la membrana nuclear, esa envoltura nuclear se deshace, acá lo podemos observar, y los cromosomas con las cromátidas hermanas unidas en el centroma empiezan a moverse hacia el ecuador de la célula. Luego tenemos la metafase. Durante la metafase, los cromosomas con las cromátidas hermanas se alinean en el ecuador de la célula. Luego de la metafase ocurre la anafase. En la anafase, como podemos observar acá, cada una de las cromátidas hermanas de los cromosomas se separa, ayudados por el axonema, por esas proteínas del axonema, por esos microtúbulos que forman el axonema. Cada una de esas cromátidas hermanas es arrastrada hacia el polo, hacia cada uno de los polos de la célula. Esto es durante la anafase. Luego tenemos la telofase. La telofase es como si tuviéramos una profase al contrario. Ocurre al contrario todo lo que pasa en la profase. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la telofase se vuelven a formar las envolturas nucleares, los cromosomas se descondensan, se relajan, se desenrollan, por decirlo así. El axonema, constituido por los microtúbulos, desaparece. Y por último tenemos la citoquinesis. En la citoquinesis ya se forman las dos células totalmente separadas. Producto de la mitosis, entonces, tenemos dos células que son genéticamente diferentes a la célula son células genéticamente iguales a la célula progenitora. Bueno, espero que toda esta información haya sido de su ayuda. Por favor, estudien con el libro porque hay aspectos que no traté hoy. Muchas gracias.